noches. El día de hoy les vamos a hablar sobre la inflación. Nuestro grupo está conformado por Adrián Vargas, Johan González, María del Pilar Cortés, Jairo Andrés Bustos, Oscar Pinzón y quien les habla, Angie García. Inicialmente vamos a tratar el tema de la historia de la inflación. Entonces iniciamos con 4 posibles teorías sobre los inicios de la inflación. La primera nos habla sobre Roma. Allí nos indica que en Roma una de las monedas icónicas fue el denario. La creó la República de Roma. El contenido de esta moneda era el 95% en plata. Entonces, con la llegada del emperador Nerón, este pues fue famoso por los excesos y comenzó a adulterar el valor de esta moneda, haciendo que los metales fueran más baratos y de esta manera la cantidad de plata se podía obtener con mayor cantidad de monedas. Aquí también aparece lo que llamamos la adulteración de la moneda. A partir de eso surge también la moneda a base, bañada en bronce y plata. Aquí se empezó a subir los precios de la misma moneda, es decir, empezó a subir el poder adquisitivo de la misma. Por consiguiente, se considera que este fue uno de los factores para los orígenes de la inflación. Por otro lado, tenemos el oro del Nuevo Mundo. Aquí básicamente nos lleva a colación al descubrimiento de las minas de oro y plata. Este descubrimiento de estas minas generó una tensión inflacionaria, ya que fue un factor principal debido a la expansión monetaria. Pues al existir metales tan preciosos, se podría fabricar más dinero, provocando subidas del mismo. Pues cabe resaltar que la inflación es un fenómeno monetario. Adicionalmente tenemos el origen de la inflación con respecto a Bretton Woods. Nos indica que en 1944 se tomaron una serie de decisiones relacionadas con las finanzas internacionales. Es allí donde salen a colación los acuerdos de Bretton Woods. Pues estos acuerdos se tomaron entre 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo económico mundial y fijar reglas relacionadas con temas comerciales y financieros entre diferentes países. Pues hasta el momento el dinero tenía un respaldo del oro. Sin embargo, a partir de estos acuerdos, las monedas se referenciaban a partir del dólar. Pues este era un vinculado al oro y pues como les mencionaba, el dólar ya empezó a ser una moneda mundial con la que muchos de los países hacían sus intercambios. Gracias al dólar se generó un crecimiento en la inflación y pues se fueron dando finalizados estos acuerdos de Bretton Woods. Y por último tenemos el de los bancos centrales. Pues adicionalmente que estas entidades son organismos que velan por la estabilidad de los precios. De igual manera, estos dependen de las decisiones de cada uno de los parlamentos o de los países que se encuentran. De igual manera, pues a partir de los años 70 y 80, cuando la independencia de los gobiernos tomaron relevancia, una de las labores de estos bancos centrales fue controlar la inflación mediante políticas monetarias. Pues el objetivo del Banco Central en su mayoría es disminuir el porcentaje de inflación a niveles mínimos.
aplicando políticas expansivas o en su caso políticas contractivas. ¿Qué es la inflación? Es un aumento general de los precios. En una economía de mercado de bienes y servicios, estos están sujetos a cambios. Algunos aumentan, otros disminuyen, como les mencionaba, esto se controla mediante políticas monetarias. La inflación inicia cuando se produce un aumento general de los precios. Mi compañera, con respecto a la historia de la inflación, quería resaltar qué era la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación significa que los precios han subido o se han inflado. Esto con respecto a cuando aumenta de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía. Se puede decir que cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país sube. Algo pues importante de la inflación es que es un fenómeno que hace que todo su dinero cada vez valga menos en cuanto a todas las economías de los países. Por tanto, digamos que el día de mañana se podría comprar menos de lo que se puede comprar hoy con el mismo dinero. Esto proyectado a 20 años, se puede decir que se pierde la mitad del dinero que posee hoy. Con una inflación del 3% anual, que es la que se maneja casi en todos se debía manejar casi en todos los países. También tenemos las consecuencias de la inflación. Y muchas veces se habla de que la inflación es buena, pero pues hay veces que lo consideran que tampoco es buena, sino que lo que pasa es que en semejanza o en contraste con los precios de una economía, con los salarios de una economía, pues no suele ser muy acorde a los no puede ser muy acorde los precios con el sueldo de la misma economía, para lo que el poder adquisitivo de los ciudadanos se mantiene por debajo de lo estable. Esas son las consecuencias, algunas consecuencias de algunas consecuencias positivas y negativas de la inflación podría ser el alza de los precios, que ayuda a reducir el valor de las deudas. La subida de los precios además provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde, y la pérdida del poder adquisitivo. También la inflación provoca que el dinero pierda su valor, o sea que disminuiría el ahorro. ¿Cómo se calcula la inflación? Pues es algo que se hace a través de el índice de precios del consumo, el IPC, que está compuesto por grupo de bienes y servicios, desde alimentos, ropa, medicina, hasta comunicaciones, transporte, vivienda y vicios. Otra manera también de calcular la inflación es mediante el deflector del Producto Interno Bruto, que cuenta con la variación de precios de todos los bienes y servicios producidos por un país. Y sobre los tipos de inflación tenemos la deflación, que es la inflación negativa, o sea, cuando los precios en lugar de subir bajan. También tenemos la inflación moderada, cuando esta se da cuando la subida de los precios no alcanza el 10% anual. Y la inflación galopante, esta se da en el caso de
de que existan inflaciones de medios, estamos hablando de incluso 2 o 3 dígitos, y la hiperinflación son aumentos de precios que superan el 1000% en un año, provocando crisis económicas. Ha ido afectando desde la pandemia. En el año 2020, el Producto Interno Bruto se contrajo un 6.8%, el desempleo aumentó en niveles de un 15%. Todo esto fueron resultados de las limitaciones a la actividad productiva, a la demanda generada por los confinamientos y las restricciones del COVID. Algunas de las medidas que tomó el gobierno para enfrentar la inflación colombiana fueron como la eliminación temporal del IVA en cuanto a planes de celular inferiores a 71.000 pesos, en cuanto a pasajes aéreos de un 19% a un 5%, en cuanto a la eliminación del impuesto del consumo en las comidas, la rebaja en el precio de los combustibles. Igual el Banco de la República, quien es encargado de emitir las políticas monetarias dentro de Colombia, también tomó sus medidas para ayudar en este lapso de tiempo, para que hubiera liquidez a medida que fue pasando lo de la pandemia. Entre algunas de las medidas que tomó el Banco de la República está la protección del sistema de pagos, la economía, preservar la oferta del crédito, estimular la actividad económica. Dentro de las medidas políticas que él tomó en cuanto a política monetaria está la reducción de la tasa de interés. Si nos vamos a los cambios en el balance, se tuvieron en cuenta la expansión definitiva como la deuda privada y pública. Si vamos a verlo en cuanto al informe, el último que dio ahorita el DANE, que fue el 5 de noviembre pasado, este informe nos muestra cómo ha sido el comportamiento de la inflación, tanto anual como mensual. En él encontramos la variación. Encontramos que la variación mensual fue de un 0.72%. Encontramos que a nivel del año corrido fue de 10.86%. Y a nivel en la variación anual encontramos que fue un 12.22% la inflación en Colombia. Encontramos también que estas cifras fueron muy significativas dentro del mercado. Se estimaba que era de un 12% este año, pero como lo acabamos de ver, llegó al 12.22%. Las variaciones, encontramos varias divisiones en las que se categoriza acá dentro del país, y encontramos que los alimentos y las bebidas no alcohólicas fueron la más alta variación que hubo dentro del año. Entre ellos encontramos con 1.21 en la variación anual. Seguido de eso, pues tenemos el transporte, tenemos los bienes y servicios, tenemos los restaurantes y hoteles, tenemos los artículos para el hogar, tenemos las bebidas alcohólicas y el tabaco. Y como última parte encontramos que el que menos variación aportó fue la educación. Encontramos que los alimentos y las bebidas no alcohólicas, como lo reiteraba, era de un 1.21%. Encontramos que el transporte fue de 1.09%, que los muebles y artículos para el hogar también fue un 0.77%, que la salud fue un 0.70%, que las bebidas alcohólicas fue 0.56%. Estas fueron las variaciones que encontramos a nivel anual dentro de Colombia. También encontramos que lo que menos aportó variación económica dentro del país, encontramos productos como lo fueron la zanahoria, las hortalizas, y las que más alta tuvieron en variación fue la yuca, fue el ñame, que tuvieron un impacto muy alto. Casualmente en este mes lo único que tuvo como una variación, digamos como hacia la parte negativa, tuvo que ver con la papa, que sería como dentro de los alimentos como lo que más bajó, si lo comparamos con otros meses del año. Si vemos en el contexto general la pandemia desde el 2019, 2020, 2021, y ya que vamos saliendo de todas estas restricciones y que ha mejorado de cierta manera
em, la fluidez económica a raíz de todas las medidas que tomó el gobierno. Encontramos que hay productos que han sido significativos y que se han dado al alza. Tenderían a pensar que es solamente por la pandemia, pero como decían mis compañeros, no es solo por la pandemia, sino a raíz de todo lo que ha sucedido también con Ucrania. Esto ha hecho que los insumos para producir los alimentos aquí en Colombia se vuelvan muchísimo más costosos, y en cuanto a eso hace que se perjudique que todo suba, pero es por los insumos para la realización de las materias primas. Si vemos la variación anual del IPC según los niveles del ingreso en Colombia a nivel anual, notamos que las clases que más perjudicadas se han encontrado en todo esto, en tema de la inflación, pues ha sido la clase vulnerable, que son la clase de pobres, le sigue la clase media, y por último, pues quien menos afectación ha tenido, pues es la clase alta. Pues digamos que la inflación a quien más ha afectado el bolsillo significativamente, pues ha sido a la población vulnerable y a la clase pobre, pues porque sus niveles de ingreso pues han ido, a raíz de la inflación, pues han bajado bastante. Pareciera que el mínimo, cuando lo subieron, daría alcance a las familias, ¿sí?, para que tuvieran más adquisición en cuanto a los productos, a los bienes de primera necesidad, pero asimismo, como hubo un impacto y se dice que hubo la subida más alta en mínimo y en auxilio de transporte, también se ha visto que todo pues ha ido subiendo, no solamente por esa crisis de la que vivimos, del impacto de la pandemia, sino también obviamente pues por todo lo que ha sucedido con Ucrania. Se ha ido aumentando el precio de bienes y servicios, han ido en un crecimiento por los efectos de la inflación, pues este es un efecto global tras los efectos económicos de la pandemia y de la guerra Rusia-Ucrania y de la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos. Pues como lo hemos estado viendo, el costo de la vida se ha vuelto un fenómeno mundial, pues en primera medida el país que comenzó a sentir estos estragos de la inflación fue Estados Unidos. Ellos, como se consolidan la primera economía mundial, ellos batieron un récord a nivel inflacionario desde hace varios años. Luego, la inflación se ha ido sintiendo en otras economías según el Banco Mundial. En casi la mitad de los países más ricos del mundo está por encima del 5%, y un salto tan repentino y extendido no se ha visto así en los últimos 20 años, y los países con menos desarrollo económico tampoco se han escapado de esta inflación, pues en la gran mayoría de ellas el efecto inflacionario se ha aplicado teniendo que enfrentar grandes desafíos. Pues nos dice que a diferencia de los factores inflacionarios anteriores, la actual tiene una mayor proporción para todos los países, más que todo con esto, con los atascos en las cadenas de suministros que transportan los productos por los mares del planeta, con una crisis de los contenedores que han provocado gigantescas disrupciones globales, con barcos esperando inclusive semanas en los puertos para descargar sus productos, y un histórico aumento de las tarifas de los transportes marítimos. Como todos ya sabemos que o en resumidas palabras, si a un proveedor nacional se le incrementan los costos de importación por hacer llegar los productos a las tiendas, pues esto también se verán reflejados en sus precios. Pero este problema logístico se le iba sumando el aumento del precio de la energía por la guerra que existe ahorita actualmente Ucrania tras la invasión de Rusia. Pues como todos sabemos, Rusia es un actor importante en el suministro de energía en las regiones como Europa. Pues Rusia era el tercer mayor productor mundial de petróleo de crudo después de Estados Unidos y Arabia Saudita. Y lo que esto ha contraído es un mayor aumento en los precios del petróleo y derivados que ya venían subiendo antes de tal conflicto. Tras el crecimiento de la demanda del levantamiento de restricciones, pues el precio del petróleo en menos de un año se ha duplicado, pasando la barrera de los $100 por barril después del inicio de la guerra en Ucrania.
Sumándole a esto, la falta de semiconductores para fábrica de autos, computadores o celulares han hecho que los precios de los productos vayan en incremento. Pues según los economistas, los precios subieron por la cantidad de dinero que inyectaron los bancos centrales y los históricos paquetes de estímulos fiscales entregados por los gobiernos para mitigar los estragos causados por la pandemia y sumándole a eso cada problema económico que tiene cada país. Pues como sabemos, esto no solo está afectando a Europa, sino también gran parte de América Latina, sin incluir la TOA. Pues en un informe de la comunicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, en 2021 la inflación creció en la mayoría parte de los países de la región, principalmente por el aumento de los precios y la energía, pues en promedio llegó a superar el 7%. Esto, claro, excluyendo a países como Argentina, Haití, Chile y Venezuela, que son países con una inflación muy por encima del promedio. Por ejemplo, Argentina llegó a reportar más de un 50% de inflación en 2021, dando mayores desafíos a la economía de la región, considerando además una de las más golpeadas por la pandemia. Pues la mayoría de países tienen que frenar la inflación y al mismo tiempo tienen que empujar la recuperación económica tras la pandemia. Ya como sabemos, es un poco complicado el tema porque las ayudas fiscales se han reducido y la mayor parte de los países están con pocos fondos y mucha deuda externa. A continuación los dejo con mi compañero. Continuando con el tema que se ha venido tratando en este podcast, entonces otro factor importante que se añade a la inflación es la subida del dólar, que como bien pudimos observar la semana pasada estuvo a punto de repuntar sobre los 5.000 pesos, fenómeno que sucedió pues arrancando este nuevo mes que va en curso, donde ya vemos que por un dólar ya está por encima de los 5.000 pesos, entonces esto se debe también a factores internacionales. Y más allá de factores internacionales, hay factores de cada país, de cada gobierno y pues de cada estado también, en el que la falta de confianza de la economía pues colombiana se mira pues con gran, o sea, con gran arrojo y con gran como asombro frente a las medidas que se están tomando y que no se materializan para hacerle frente a esto. Entonces en Colombia hay unos factores determinantes pues inmersos en este ambiente de polarización política, el conjunto de factores que conllevan a que el dólar suba arriba de los 5.000 pesos. Entonces los factores internacionales, como bien sabemos, cuando Estados Unidos sube las tasas de intereses, estas tendencias internacionales replican en una recesión prevista para el 2023 en la que países ricos como Inglaterra, Reino Unido y países de la Unión Europea pues se prevé que van a entrar en una crisis. Entonces este mercado asusta como a los inversionistas que llevan a retirar todos los dólares del mercado y llevarlos pues a Estados Unidos, donde están un poco más donde hay factores que les brinda más seguridad y pues tasas de intereses mucho más atractivas para esto. Todo este tema no se trata solo de una tendencia política, de una postura política, de una oposición que lleva pues al pensamiento inequívoco de que estos factores, tales como gobiernos anteriores o gobiernos presentes, son los que derivan en esta consecuencia, como vemos en la alza del dólar. Pero pues aquí también surge una incógnita, es qué tanto se devalúa frente a otros países la economía colombiana. Y pues vemos que básicamente son dos factores. Entonces es la confianza en sus deudas. Como vemos, Colombia atraviesa por una situación ahorita en este momento estamos en el tema de la reforma tributaria, y pues junto a políticas monetarias en las que se regulan tasas de intereses y pues ligado a ello el costo del dinero. Y pues en esta reforma tributaria, en el ejercicio del gasto fiscal, donde pues primero se reconoce que se tiene esta falencia y como se reconoce esta situación pues en la que el presente gobierno aspira a recaudar 22 billones a partir del siguiente año, que es más o menos un 1.4 del PIB total.
del mismo año. Y lo otro que se relaciona directamente con este tema es la explotación petrolera. Se entiende pues que el presidente, el mandatario actual, pues está en miras de la ayuda al cambio climático, y pues esto representa, vemos que el petróleo, a pesar de que no somos un país petrolero 100%, pues representa un gran ingreso de dólares al país. Pues esto lo vemos mediante las regalías y los dividendos que pues deja cada municipio y cada zona donde se explota el crudo. Y para finalizar, pues departamentos con mayor tasa de inflación, entonces está Cúcuta, y después le siguen bastante Santa Marta, Valledupar y Riohacha, y todos con inflaciones arriba del 14%. Yo traigo 4 puntos importantes por los que pues se ha generado este fenómeno, y con respecto a eso, o sea, pues como un índice de lo que va a pasar a futuro. El primero es que el Banco de la República no ha tenido intervención. Hace más o menos 15 días parecía que el peso se estaba estabilizando y recuperaba algunas de sus pérdidas previo a la reunión de la Junta del Banco de la República, en la que algunos agentes de este mercado esperaban que el Banco Central interviniera y de esta manera evitar una mayor depreciación, pues teniendo en cuenta también la venta de reservas internacionales que se hizo, ¿no? No obstante, pues esto no pasó, y la estabilidad que mostró el peso colombiano en el remate de la semana pasada se desvaneció. Esto terminó de contribuir para que esta se convirtiera en la moneda de peor desempeño entre los mercados emergentes durante octubre, logrando una depreciación del 6.71. Otro de los puntos es lo que decía mi compañero del petróleo. Aunque el director del crédito público, Roberto Acosta, dejó abierta la posibilidad de que el país adjudique nuevos contratos para la explotación, al señalar que esto va a depender de las necesidades del país, aún existen dudas en torno a esta materia para los inversores. El gobierno de Petro activó una campaña en octubre para unificar el mensaje sobre el futuro del petróleo y el respeto a los contratos de exploración ya existentes, en un intento para calmar a los mercados en medio de la alta volatilidad que pesó sobre la moneda colombiana. No obstante, en este momento se refirió a nuevos contratos de exploración, por lo que los mercados esperarían aún una señal definitiva sobre el futuro de estos. Otro de los puntos importantes son los demás mensajes que se envían de los inversores. En medio del fuerte ascenso que ha tenido el dólar, los analistas también apuntan a que los mensajes que ha enviado el gobierno en los últimos tiempos frente a la compra de las 3 millones de hectáreas de la tierra fértil que se le va a entregar a los campesinos, la propuesta de aplicar un impuesto a las salidas de capital, entre otros temas. Aunque la mayoría de esas opciones han sido descartadas por el ministro de Hacienda, sus efectos en la opinión pública estarán teniendo eco entre los demás mercados, y con ello el peso colombiano también se ha visto perjudicado. Otra de los puntos importantes es que el dólar para los grandes economistas está sobrevaluado. Según Juan Parada, que es estratega de Barclays PLC de Nueva York, manifiesta que la pronunciada caída del peso colombiano frente al dólar también se debe a una reacción exagerada del mercado. El mercado está valorando un cambio sustancial, pero los escenarios potenciales son demasiado negativos y solo podrían ocurrir en el mediano plazo. Por la misma vía, un informe divulgado por la Universidad del Rosario concluye que el dólar estaría sobrevaluado en más de 300 pesos en Colombia, debido a una especulación cambiaria injustificada, en tanto el precio incorporado en la depreciación del peso ya habría sido absorbido antes de este rally. Nos sostenemos en considerar que el precio del dólar también ha tenido un alto componente de especulación en el comportamiento del precio de la divisa, que actualmente podría estar sobrevalorado en más o menos 300 pesos, fue lo que dijo esta persona en el informe.